La historia nos ha demostrado una y otra vez una verdad inquebrantable. Cuando oprimes a alguien el tiempo suficiente, cuando lo arrinconas y le arrebatas todo, tarde o temprano se levanta. Lo vimos en Espartaco, cuando los esclavos tomaron las armas contra Roma. Lo vimos en los pueblos que pelearon por su independencia, en los hombres y mujeres que decidieron que preferían morir de pie antes que vivir de rodillas. Porque hay algo más fuerte que el miedo, y es el deseo de ser libre. Atriox fue víctima de un sistema que no veía en él más que un sacrificio necesario, criado para la guerra, usado como una herramienta desechable, como si su vida no tuviera más propósito que morir por una causa que ni siquiera le pertenecía. Para el Covenant no era un guerrero, era un recurso, una pieza sacrificable en el tablero de su gran viaje. Pero entonces Atriox vio la verdad, vio que su destino ya estaba escrito por otros, vio que su pueblo no era más que carne para el fuego, y cuando lo comprendió, tomó la decisión más peligrosa de todas: romper las cadenas, desafiar el orden establecido y reescribir su propia historia. No buscó justicia, no pidió perdón, no suplicó por un trato más justo. Simplemente tomó lo que le pertenecía, porque cuando el oprimido se levanta, cuando el esclavo se convierte en conquistador, el mundo jamás vuelve a ser el mismo. Desde la Revolución Francesa hasta las manifestaciones actuales, la rebelión de los oprimidos ha sido una constante. Siempre tiene un punto de inicio, el momento en que el deseo de ser libre se vuelve más grande que el miedo a morir. Porque aquellos que son golpeados, usados, descartados como si fueran nada, terminan por darse cuenta de una verdad brutal: el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Y cuando el que ha sido pisoteado decide levantarse, todo aquel que lo subestimó empieza a temblar. Atriox se cansó de ser un esclavo de una religión que veía su raza como carne de cañón. Tal vez creyó en la visión del gran viaje, tal vez quiso aferrarse a la idea, pero el precio de ver a su gente sacrificada por una fe ciega era demasiado alto. Así que se liberó y al hacerlo forjó algo más grande que él mismo: los desterrados. Un ejército sin dioses, sin profetas, sin dogmas. Un imperio donde solo hay una ley: el poder. Sin más rumbo que el dominio absoluto. Sin más creencia que la supremacía del más fuerte. Y en una cruel ironía, esta facción que nació del desprecio del Covenant terminó por convertirse en su peor pesadilla. Porque los oprimidos no olvidan, y cuando al fin tienen el poder en sus manos, se aseguran de que el mundo recuerde su nombre. Esta es la historia de un guerrero que se atrevió a desafiar a sus amos, que se rehusó a morir con las cadenas que otros le pusieron, porque la opresión lo asfixiaba, lo ahogaba en un mar sin fondo donde la única salida era la muerte o la rebelión. Si aún no formas parte de esta comunidad, te invito a hacerlo. En mi canal tengo más análisis de Halo, explorando tanto a los héroes como a los villanos que definieron esta saga. También tengo una playlist de Assassin's Creed por si eres fan de la hermandad y sus historias de lucha, traición y redención. Ambas listas estarán en la descripción. Ahora sí, comencemos. Atriox nació bajo el yugo de los Jirhani, los Brut, una raza que dentro del Covenant nunca fue más que una carne de cañón. No eran guerreros, no eran hermanos, no eran leyendas, eran sacrificios, peones en una guerra que ni siquiera les pertenecía. Desde el primer día, su destino estaba escrito: marchar al frente, recibir el fuego enemigo y caer sin cuestionar nada. Cada misión era una sentencia de muerte disfrazada de servicio, pero hubo algo que los profetas no vieron venir. Atriox no solo sobrevivía a todas las misiones que le ponían, Atriox aprendía. Misión tras misión, él volvía, veía cómo sus hermanos caían, cómo sus vidas eran descartadas como si no valieran nada, cómo la devoción ciega al gran viaje solo servía para mantenerlos encadenados, y en el fondo de su mente, un pensamiento crecía como una llama incontrolable. ¿Por qué? ¿Por qué se les llamaba hermanos si eran tratados como desechos? ¿Por qué se les hablaba de honor si el honor solo servía para justificar su muerte? ¿Por qué el gran viaje era un destino prometido para todos, menos para ellos? La duda se convirtió en rabia, la rabia se convirtió en propósito, y cuando los profetas finalmente se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Llamaron a Atriox hereje, lo sentenciaron a muerte.
Pero en el instante en que el verdugo alzó su arma, Aatrox hizo lo impensable. Rompió el ciclo. No solo esquivó su destino, lo destruyó. Mató a su verdugo con sus propias manos y con ello encendió la chispa de la rebelión. Uno a uno sus hermanos Brut abrieron los ojos, uno a uno tomaron las armas y juntos se convirtieron en algo más grande que el Covenant, algo que jamás habían enfrentado. Los Desterrados. Ya no eran peones, no eran una facción más, era un régimen con un solo principio: el poder. Aatrox no solo se liberó, aprendió de sus enemigos, absorbió su tecnología, perfeccionó sus estrategias. Con cada batalla, su fuerza crecía. No tardó en demostrar que un Brut con visión podía ser más letal que cualquier comandante élite. Y así la galaxia comenzó a escuchar su nombre, no como un rebelde, no como un traidor, sino como una tormenta que se avecinaba. Entonces llegó el Espíritu de Fuego, una nave humana veterana de la guerra, con una misión clara: recuperar el Arca, la titánica instalación Forerunner capaz de forjar anillos de Halo. Pero cuando la tripulación puso un pie en ese mundo, se dieron cuenta de algo aterrador. El Arca ya tenía dueño, y ese era Aatrox. La UNSC peleó con todo lo que tenía, mantuvieron la línea, resistieron, pero no importaba cuánto se esforzaban, siempre iban 3 pasos atrás. Porque Aatrox no luchaba como un bruto, luchaba como un estratega, como un visionario, como alguien que entendía el tablero mejor que nadie. A pesar de la destrucción de uno de los anillos Halo, Aatrox no cayó, no ganó, pero tampoco perdió. Y ese empate fue suficiente para que el mundo entendiera la verdad. Aatrox no solo era un líder, no era solo un guerrero, era la prueba viviente de que la opresión solo dura hasta que el oprimido decide levantarse. Y entonces llegó Zeta Halo, el jefe maestro, el símbolo de la humanidad, el guerrero que había enfrentado y derrotado amenazas inconcebibles. Se encontró cara a cara con él. Y en ese momento, la galaxia contuvo el aliento. Porque por primera vez, el jefe no fue el cazador, fue la presa. Aatrox no solo lo venció, lo aplastó, como si no fuera más que un obstáculo en su camino, como si la leyenda de la que había salvado tantas veces la humanidad fuera más que otro soldado derrotado. La UNSC, con toda su fuerza, con toda su historia, se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos. La Infinity, la nave más avanzada de la humanidad, cayó bajo el asedio de los Desterrados. Y cuando todo estuvo en ruinas, Aatrox tomó Zeta Halo y desapareció. O al menos eso creímos. Porque una tormenta como la suya nunca se desvanece. Solo espera el momento perfecto para volver a arrasar con todo. La opresión ha sido una sombra constante en la historia de la humanidad, una verdad incómoda, un ciclo que se repite, una herida que nunca termina de cerrar. Su raíz casi siempre es el poder de unos pocos para decidir el destino de muchos. La segregación, el racismo, la discriminación son solo diferentes nombres para el mismo sufrimiento. Primero viene el elitismo, la creencia de que unos pocos son superiores al resto, que solo ellos merecen el control, que solo ellos pueden escribir la historia. Luego el autoritarismo, donde esa idea deja de ser un pensamiento y se convierte en un mandato, donde el poder ya no es solo una creencia, sino una imposición. Y cuando ese poder se vuelve absoluto, nace la opresión. Y es ahí donde nos encontramos con Aatrox. A lo largo de la historia, la opresión ha tomado muchas formas, algunas visibles y otras silenciosas. Desde la segregación en Estados Unidos hasta la revolución haitiana. La historia nos ha demostrado que siempre hay quienes cargan con el peso más brutal de estas cadenas. Y si hay un pueblo que ha sufrido ese peso más que ningún otro, es el pueblo afrodescendiente. Desde los barcos negreros que cruzaron el Atlántico hasta las plantaciones de algodón en el sur de Estados Unidos. Desde las marcas de hierro en la piel hasta las leyes que les negaban el derecho a existir como iguales. La esclavitud fue abolida, pero el racismo nunca se fue, solo cambió de rostro. Ser negro significaba ser menos, significaba ser visto como una moneda de cambio, como una herramienta, como algo que no era humano. Y no era por casualidad, fue un relato construido, una justificación creada por quienes tenían el poder. La piel oscura fue señalada como un símbolo de maldad, de inferioridad. Y con ese argumento se justificaron siglos de explotación. Pero siempre hubo quienes alzaron la voz,
quienes se negaron a aceptar el destino que otros les impusieron. William Wilberforce, Toussaint Louverture, Frederick Douglass, Harriet Tubman, líderes que no solo lucharon contra la esclavitud, sino contra la idea de que la humanidad se mide en tonos de piel. Incluso Abraham Lincoln, aunque la historia no es tan blanca y negra como nos la contaron, porque hasta quienes liberaron también cargaban con sus propias sombras. El fin de la esclavitud no fue el fin del racismo, porque si algo nos ha enseñado la historia es que la opresión no desaparece, solo se transforma. Y aunque hoy las cadenas no sean visibles, aunque ya no haya grilletes, hay barreras que siguen separando. La batalla no terminó, solo cambió de escenario. La historia de la humanidad está hecha de ciclos, ciclos de luz y de sombra, de opresión y de resistencia, de cadenas forjadas y de cadenas rotas. Y dentro de esos ciclos hay nombres que se convierten en símbolos, no importa si es en nuestro mundo o en otro, porque la lucha por la libertad es universal. Atriox no es humano, no es negro, no es latino, pero su historia es la misma. Nació en un sistema que lo veía como desechable, un engranaje más en una máquina que no se detiene. No importaba su fuerza, su inteligencia, su voluntad. Para el Covenant, él y los suyos no eran más que carne de cañón, herramientas, soldados sin rostro, sin historia, sin futuro. Criados para morir por un imperio que jamás los reconocería como iguales. Y así ha sido siempre, porque la opresión no empieza con cadenas, empieza con ideas, con la idea de que hay vidas que valen más que otras, de que hay quienes nacen para mandar y quienes nacen para obedecer, que hay quienes merecen vivir y quienes solo existen para servir. Esas ideas han construido imperios, han dividido naciones, han justificado el sufrimiento de millones y han convertido a personas en objetos. Ser negro en un tiempo significó ser menos, significó ser mercancía, significó que el lugar donde naciste y el color de tu piel definían si serías dueño de tu destino, o si tu destino ya estaba escrito por otros. Pero hay algo que el opresor nunca ha entendido, algo que la historia nos ha enseñado una y otra vez. La dignidad no se destruye, se puede aplastar, se puede ignorar, se puede intentar borrar, pero nunca desaparece. Porque un día alguien recuerda que su vida tiene valor, que su historia importa, y que no nació para ser esclavo, ni soldado de nadie, ni pieza de ningún juego. Y cuando eso pasa, el mundo cambia. Atriox fue ese alguien. Un día, en medio de la guerra, entendió que su verdadero enemigo no estaba en el campo de batalla, estaba arriba, en los que dictaban órdenes, en los que decidían qué vidas valían y cuáles no. Y en ese instante dejó de ser esclavo, se convirtió en leyenda. Porque cuando el oprimido se levanta, cuando el miedo deja de ser más fuerte que el hambre de justicia, no hay vuelta atrás. La historia lo ha demostrado, desde los esclavos africanos que escapaban guiados por las estrellas, hasta los que marcharon en Selma pidiendo igualdad. Desde los pueblos indígenas que resistieron el exterminio, hasta cada voz que hoy sigue gritando en un mundo que aún no entiende que la dignidad no se pide, se toma. Atriox nos recuerda algo incómodo, que ningún sistema de opresión es invulnerable, que no hay imperio que dure para siempre, y que basta con que uno solo se atreva a decir basta para que todo empiece a temblar. Pero su historia también es una advertencia. La opresión no solo crea víctimas, crea líderes, crea guerreros, crea personas dispuestas a incendiar todo para que nadie tenga que sufrir lo que ellos sufrieron. Y ese es el verdadero peligro de la injusticia, que cuando siembras dolor, cosechas revolución. Hoy el racismo sigue vivo, cambió de forma pero sigue ahí, en los estereotipos, en los salarios, en las oportunidades que se niegan antes de siquiera darlas, en las miradas que juzgan antes de conocer. Pero la historia también sigue viva, y mientras haya alguien que entienda que su vida vale, que su voz importa, que su historia merece ser contada, la opresión nunca podrá dormir tranquila, porque la libertad, una vez que se prueba, nunca se olvida. Para cerrar este video, pensemos en lo que significa realmente la opresión. No es solo una historia del pasado ni un relato de ciencia ficción. Es una herida abierta en nuestra realidad. Una que sigue marcando vidas, definiendo oportunidades y silenciando voces. La historia de Atriox es la historia de todos aquellos que han sido considerados prescindibles, que han sido vistos como herramientas en lugar de personas, que han sido obligados a bajar la cabeza porque alguien más decidió que su existencia valía menos. Pero si hay algo que nos enseña su historia y la historia de quienes se han levantado contra la injusticia, es que ningún sistema de opresión es eterno, que cada muro construido sobre el miedo y la desigualdad puede caer cuando alguien se atreve a cuestionarlo, que la verdadera revolución no empieza con la violencia, sino con la conciencia.
Hoy, el mundo sigue dividido por barreras invisibles: el color de piel, la nacionalidad, el género, la clase social. Nos han enseñado que esas diferencias determinan nuestro valor, que algunos nacieron para gobernar y otros para obedecer. Pero la realidad es otra. La única diferencia que importa es entre quienes aceptan la opresión y quienes se atreven a desafiarla. La libertad no es solo romper cadenas físicas, es romper la narrativa que nos hace creer que no merecemos más. Porque en el momento en que entendemos nuestro valor, en el momento en que nos negamos a ser definidos por el miedo o la resignación, dejamos de ser víctimas y nos convertimos en algo más, en la semilla del cambio. Y ese es el mensaje más poderoso de esta historia. No importa cuánto poder tenga el opresor, cuánto controle, cuánto imponga su voluntad. Siempre habrá alguien que se atreva a decir basta. Siempre habrá alguien dispuesto a incendiar la oscuridad con el fuego de la dignidad. Y cuando eso pasa, ya no hay vuelta atrás. Ey, no te vayas todavía. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like. Eso me ayuda muchísimo con el algoritmo y puede hacer que más personas descubran este canal. Y quién sabe, tal vez estos análisis también les sirvan o los hagan ver sus juegos favoritos desde otra perspectiva. Tampoco olvides suscribirte para que no te pierdas ningún video. Y si te quedaste con ganas de más, tengo más análisis sobre Halo en el canal que seguro te van a interesar si eres fan de la saga. Pero si quieres ver algo diferente, te recomiendo mis videos sobre Assassin's Creed. Hay varios análisis profundos que puede que encuentres a tu personaje favorito. Por mi parte, esto es todo. Espero que estés muy bien y que tengas una semana increíble. Y nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y chau chau.